Jurídicas, la facultad a la que está adscrita el grado en Seguridad Pública y Privada. Y, bueno, simplemente saludaros, bueno, felicitar y agradecer, más que felicitar, agradecer a aquellos que organizan estas jornadas, bueno, pues a Abel del Observatorio Ocupacional, a Ale de la oficina Lune, a Zora como vuestra supervicedecana del grado en Seguridad Pública y Privada. Me alegra muchísimo, de verdad, todo lo que estoy oyendo, aunque Zora nos lo transmite en las reuniones que tenemos, pero bueno, pues oírlo en vivo y en directo y de los propios estudiantes, pues es una gran satisfacción bueno, pues que estéis contentos, que estéis felices, que el grado funcione bien, a pesar, porque como sabéis, la Universidad Miguel Hernández es una universidad presencial y este es el único grado, el único que hay no presencial o semipresencial, porque sí que os veis en algunos encuentros y en los exámenes. Bueno, pues una gran satisfacción ver y oír lo bien que funciona, porque, bueno, pues lo estáis transmitiendo vosotros mismos. Bien, bueno, pues dicho esto, en estas jornadas lo que se pretende es poner encima de la mesa las distintas experiencias de trabajo y opciones que vais a tener cuando terminéis vuestros estudios de grado y de máster, ¿no? Aunque la mayoría de vosotros es un grado muy distinto a otros grados de esta facultad, porque la mayoría de vosotros ya estáis trabajando. Y si no lo estáis, tenéis un objetivo muy, muy fijado, por decirlo así. Es decir, casi todos estáis pensando en dedicaros a la seguridad del Estado o también a la seguridad privada, ¿no? Entonces está todo muy, yo creo que como muy fijado antes de empezar a estudiar este grado. Bueno, simplemente, pues eso, saludaros, deciros que estas jornadas de empleo son muy fructíferas porque, bueno, pues conocéis un poquito más a fondo lo que hay, las experiencias que hay y las salidas que podéis tener. Y yo poco más, agradecer, como siempre digo, a los organizadores, a los ponentes que altruistamente están aquí, bueno, pues para poner encima de la mesa sus experiencias. Y poco más. Zora, muchísimas gracias por invitarme. Un placer, bueno, pues conocer a alguno de vosotros y que tenéis la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas a vuestra disposición para este tipo de jornadas y para otras, para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cavi. Yo quiero, si me permitís, agradecerle especialmente a Cavi que hoy esté aquí, porque la pobre con su cargo siempre tiene un montón de eventos, aparte de su trabajo normal, y de verdad que para nosotros es un placer contar contigo hoy. Así que mil gracias por sacar ese huequecito y estar aquí hoy. Es que tenemos muchos títulos en esta facultad, ¿verdad? Sí, bueno, ahora me voy con otro título a una reunión, así que nada, os tengo que dejar y un placer, de verdad. Gracias, Cavi. Hasta luego. Bueno, pues, ¿te parece, Zora? Arranco con mi parte. Cuando tú quieras. Genial, pues vamos a aprovechar eso, a tratar de ir en tiempo. Bueno, antes de nada comentaros que estamos grabando esta sesión básicamente por disponer de este material, de estas experiencias, para quien no se haya podido conectar hoy o quien en un momento dado pues le apetezca visualizarlas, porque bueno, que siga contando con este recurso, con estas experiencias y en fin, con estas intervenciones. Bueno, no me he presentado, aunque me he conectado hace unos minutos, pero bueno, soy Abel Torrecillas, del Observatorio Ocupacional, servicio que me imagino que como mínimo sonará, y para quien no le suene, pues bueno, pues aquí tengo yo ahora mis 8 minutitos de oro para adelantaros. No voy a compartiros presentación, cosa que sí que suelo hacer en las jornadas que son de carácter presencial, pero sí que quería aprovechar para presentaros de una manera muy rápida lo que es la página web del observatorio y un poco, bueno, pues que revisáramos pues algunos de los servicios y actividades que al final hacemos pues para todo el estudiantado y colectivo alumni, ¿no? Voy a ver si se comparte, parece que bien. A ver. La vemos, Abel, sí.
Vale, perfecto. Genial. Pues, bueno, por aquí tenemos la página web del observatorio. A ver un momentito. Vale, ahora sí. Y bueno, comentaros, en primer lugar, que pese a que se nos conoce principalmente porque gestionamos las prácticas, tanto curriculares como voluntarias, me gusta siempre destacar que esto de las prácticas no es un fin en sí mismo, es decir, no somos un servicio que tramita documentación porque sí, punto. Es decir, al final hacemos tanto hincapié en las prácticas porque son una herramienta muy valiosa para poder conseguir empleo. Al final es de lo que se trata. Sé que en la inmensa mayoría de vuestros casos, bueno, no sé si inmensa mayoría o no, sé que una gran parte de lo que es el estudiantado de este grado, pues ya sois profesionales en activo. También lo destacaba Sizor al principio, pero comentaros que las prácticas de lejos son la herramienta más poderosa para poder alcanzar ese objetivo profesional, sea el que sea. De hecho, aunque no contéis con prácticas curriculares, también en función de cada caso, pero comentaros que podéis hacer prácticas voluntarias desde primero, en cualquier tipo de entidad pública, privada, nacional, extranjera, más pequeña, más grande, es decir, que podéis proponer cualquier tipo de colaboración con cualquier tipo de entidad y, bueno, y gestionar unas prácticas. Obviamente, si es en una entidad pública o en algún tipo de fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado, pues a lo mejor es más complicado porque hay que llamar a más puertas, pero al final se pueden hacer prácticas en cualquier lugar de entrada. Otra cosa es eso, los pasos que haya que dar para llegar hasta allí o hasta allá, ¿no? Pero para eso también os podemos ayudar. Bueno, comentaros que aquí en esta página web también disponemos de una bolsa de prácticas que podéis consultar por aquí en este apartado. También es cierto que quizá para este grado no suele haber muchísimas ofertas, pero lo que hacemos también hincapié es que no esperéis a que se publique la oferta que os pueda encajar, sino que salgáis a buscarla, ¿no? Y hay personas que tienen muy claro cuál es ese objetivo profesional y empiezan a llamar puertas y para eso también os podemos ayudar. En ese sentido, bueno, pues también claro, ¿no? Que tenemos talleres online como los que veis por aquí en esta parte de eventos, donde por un lado os podemos ayudar a mejorar este currículum y también a realizar esa búsqueda de empresas o entidades. Y una vez que tengáis ya ese listado de empresas, pues también os ayudamos a que gestionéis el contacto con ellas. Yo por aquí, al menos en las caras que veo, ¿no? Las personas que habéis conectado a la webcam, pues os veo ya gente más o menos madura, más o menos con cierta trayectoria. Entonces, a lo mejor esto de las llamadas lo veis muy fácil, ¿no? Pero cuando nos dirigimos a estudiantes más jovencitas, pues a lo mejor esto de llamar les da un poco de palo, ¿no? Dicen, ostras, ¿y cómo me presento? ¿O qué le cuento aquí a la empresa? ¿O cómo negocio? Pues para eso os ayudamos a través de estos talleres de llamadas, ¿no? Para presentaros de una manera efectiva, poder llegar a hablar con esa persona que esté en disposición, pues, de daros el ok, ¿no? De deciros, pues mira, sí, me interesa que colaboremos en prácticas. Y os digo, tanto este taller de currículum como este taller de llamadas a empresas suelen ser talleres muy recurrentes. Es decir, que prácticamente todas las semanas los tenemos ofertados. Luego también, como veis por aquí, tenemos también en este apartado de eventos una jornada de empleo, en este caso la del grado que nos ocupa, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque obviamente espero que le saquéis mucho partido a esta jornada de empleo, pero no os quedéis solo con esta jornada. Es decir, a cualquier jornada de empleo pues vienen empresas. Y aunque vengan empresas más relacionadas, imaginaros, pues con el ámbito de la ingeniería, pero a lo mejor son empresas grandes donde tenéis también algo que aportar a nivel de ciberseguridad, a nivel de seguridad privada. Es decir, que no os cerréis un poco esa puerta porque hay perfiles de estudiantes que sí que ven muy interesante el ir a varias jornadas de empleo porque al final a todas ellas vienen empresas. Es decir, no es que hayan empresas necesariamente de seguridad o empresas necesariamente de ingeniería. Al final son diferentes titulaciones quienes podéis aportar o tener algo que decir en diferentes tipos de empresas, ¿no? Luego también comentaros que si tenéis alguna idea de negocio, si, no sé, si sea vuestro caso, que tengáis, pues eso, algún planteamiento emprendedor o si os gustaría montaros algo por vuestra cuenta de aquí a un tiempo, pues también hemos organizado un evento que es este que tenemos por aquí, el Emprendeduc en UMH, que celebramos dentro de 2 viernes.
nosotros siempre decimos, ¿no?, que es un evento de desarrollo de competencias emprendedoras, donde si tenéis una idea de negocio, pues por supuesto tenéis la oportunidad de formar equipo en torno a esa idea y durante toda la jornada, de mañana a tarde, pues trabajar en torno a ese modelo de negocio. Pero aunque no tengáis una idea propia, si queréis, bueno, entrar en contacto con este mundillo del emprendimiento, pues también os podéis apuntar y no pasa nada porque os sumáis alguna otra propuesta, alguna otra idea que se pueda allí presentar y de nuevo, pues aportáis vuestro punto de vista, aportáis un poco, pues un poco, también vuestro parecer, ¿no? Además es un evento donde me imagino que no estaréis aquí solo por el crédito, pero también os vamos a dar medio crédito, incluye comida. De hecho, en el asunto del correo que enviamos dándole difusión, no sé si a alguien le llegó este correo, pero hablábamos incluso de paella, colaboración y medio crédito. Ya os digo que os damos hasta de comer, de almorzar y de cenar, no porque nos vamos a las 7:30, pero merienda también. Pues ya os digo, si tenéis alguna idea de negocio, pues no descartéis esta posibilidad, porque a lo mejor dentro del ámbito de la seguridad privada, pues también tenéis ahí una oportunidad de negocio. Yo os digo, 27 de marzo, inscripciones abiertas hasta este próximo viernes y, bueno, un acto donde lo pasamos la verdad que bastante bien. Luego, más cosillas. Pues como os decía, aquí todas las jornadas de empleo que todavía nos quedan por celebrar. La semana que viene tendremos las de ingenierías, tanto en Orihuela como en Elche. Y bueno, pues en cualquier caso, grandes empresas donde a lo mejor también tenéis algo que aportar. Y luego también, un poco por recalcar la importancia de los contactos, pues lo comentamos al principio de esta sesión. Yo tenía mis dudas acerca de si teníais esta ocasión de coincidir de manera presencial los unos con los otros. Me comentaba Zora que sí, aunque sea en periodo de exámenes, pero también aprovechad mucho pues para tejer esa red de contactos entre vosotras y vosotros, ¿no? Al igual que decimos que las prácticas es la herramienta más poderosa para empezar a ganar experiencia, para saber qué es lo que nos gusta más, qué es lo que nos gusta menos. Y bueno, tener esa experiencia que aportar, pues los contactos también son muy valiosos porque gran parte de las oportunidades os van a llegar precisamente porque alguien sabe de vosotros y de vosotras o porque también sabéis de alguien con quien podéis terminar colaborando, ¿no? Con lo cual, pues esto de los contactos también muy relevante. Y, en fin, quería sobre todo que conocierais un poquito más en detalle qué es lo que ofrecemos desde el Observatorio Ocupacional. Todos los servicios y actividades van encaminadas a que podáis alcanzar vuestros objetivos profesionales, sean los que sean, y para ello ya os digo, pues tenemos jornadas de empleo, tenemos prácticas, tenemos programas de mentoring, donde os podemos poner profesionales relevantes que os puedan también ayudar y acompañar. Y para lo que necesitéis, pues ya os digo, aunque estamos físicamente en el edificio de la Galia, prácticamente todas nuestras actividades formativas son online a través de Google Meet. Y, en fin, pues para lo que necesitéis, por supuesto, contad con nosotros. Sin más, y aunque soy consciente de que he pasado muy rápido, pero me quería ceñir el tiempo disponible para no entrar en retrasos, pues nada, agradecer de nuevo la organización por parte de la facultad, específicamente pues Zora, que siempre estás ahí poniéndole mucho cariño a todo lo que haces. También, por supuesto, a los profesionales y alumni que nos acompañáis de manera desinteresada, compartiendo vuestra experiencia, dando pistas, consejos, y esto lo recalco, no se les paga. De hecho, ni se les invita a comer como en otras jornadas, porque como es online, pues no hay ocasión de coincidir. Pero ya os digo, recalco el que, pues eso, hacen un hueco en sus agendas, apartan pues todos estos compromisos a un lado, que les estarán esperando para cuando se desconecten. Y ya os digo, que aprovechéis y valoréis esta oportunidad para lanzar preguntas, no quedaros con dudas y tomar muy buena nota, pues lo que hacen, porque también os puede ser de utilidad, ¿no? Sin más, pues devuelvo la palabra a Zora, aprovechad como os digo y nada, por aquí seguimos. Muchísimas gracias, Abel. Como siempre, agradecida de contar con vosotros, tanto con Alex como contigo, para la organización de estas jornadas. Siempre decimos lo mismo, pero es que de verdad el tiempo pasa muy rápido y cuando nos damos cuenta ya estamos aquí otra vez. Ahora ya, incluso ahora nos vemos, Alex, en las jornadas de enero, pero es increíble porque lo hacéis todo muy fácil y para mí es un placer colaborar con vosotros en estas jornadas. Y, por supuesto, me uno a los agradecimientos de nuestros alumnos y alumni, porque la mayoría, como todos, lo más valioso que tenemos es el tiempo.
y cuando dedicamos un poquito de nuestro tiempo a participar en algo de manera altruista, ni siquiera comida, ni pausa café, ni nada, pues todavía creo que tenemos que agradecerlo más. Así que muchísimas gracias. Y nada, bueno, pues sin más dilación vamos a presentar la primera mesa, que es la mesa de Sigue Formándote y la oferta académica que puede ofrecer la UMH, porque siempre lo digo y lo digo con mucho cariño, aunque les meto mucha caña a los estudiantes, pero ellos saben que en el fondo yo les tengo mucho cariño. Y bueno, pues están un poquito enfermos de aprender, ¿vale? Esto lo digo, ya sabéis que lo digo con todo el cariño que os tengo. Entonces, cuando están en el grado, incluso pueden estar en segundo o en tercero, y después el máster, Zora, y hay dos, he visto que uno es el de intervención, otro es el de análisis, y es como, ostras, por favor, parad un poquito, parad de estudiar. No, es que si paro ya luego me da más pereza, pero ya es que tenemos el nivel Dios de por ejemplo, Miguel, que es que no ha terminado el grado y ya está haciendo el máster. Entonces yo digo, esto le va a dar una pechuga que le va a dar algo, porque no puede ser que estudien tanto. Entonces, siempre que en estas jornadas de empleo, pues nos gusta dedicar una mesa a que pues, los estudiantes de los dos másteres, incluso de doctorado también, puedan contar sus experiencias y así pues los estudiantes que están ahora en el SET pues tengan más información a la hora de elegir que seguir estudiando cuando terminen el grado. Así que nada, pues sobre todo vamos a contar con la participación de un estudiante del máster de análisis y prevención del crimen, otra estudiante del máster de intervención criminológica y victimológica. Luego le daré la palabra a mi compañera María del Mar Ruiz, porque otra de las cosas que también pasa mucho es que, y no tienen por qué saberlo, por supuesto, es que los estudiantes del grado desconocen en qué consiste un doctorado. Entonces, creemos que es importante también explicar un poquito en qué consiste un doctorado y contar con una persona que ha defendido su tesis doctoral recientemente para que explique también su experiencia. Y así, pues que tengan toda la información para que una vez que terminen, pues quieran seguir estudiando, porque no es por nada, pero la Universidad Miguel Hernández atrapa. Así que nada, sin más, vamos a pasar con el primer ponente, que es Miguel Checa Marfil. A Miguel lo tenemos desde hace muchísimos años con nosotros, desde el título propio. ¿Cuándo comenzaste, Miguel, en el SECIR? En 2015. 2015, pues estamos hablando ya de 10 años. Título de Seguridad y Ciencias Policiales, grado de Seguridad Pública y Privada y máster en Análisis y Prevención del Crimen. Así que muchísimas gracias. Bueno, creo que ya lo he dicho ya. Lo he dicho antes, creo que no estaba. Es que es inspector jefe de la Policía Local de Sevilla. Tiene un evento muy importante hoy, pero aquí está con nosotros. Así que muchísimas gracias por reservarte este huequecito para nosotros, Miguel. Cuando quieras, puedes intervenir. Bueno, buenos días. Como ha dicho Zora, soy Miguel, inspector de la Policía Local de Sevilla. Llevo un distrito de unos 90.000 habitantes y equivale en la Comunidad Valenciana a lo que allí es intendente. Yo la verdad que en 2015, cuando conocí el título propio de Seguridad y Ciencias Policiales, que es, digamos, la base de donde bebe el grado, porque tiene una gran parte relacionada, la verdad que tanto muchos compañeros como yo encontramos un balón de oxígeno para esos policías que tenemos inquietudes de seguir formándonos, que teníamos esa inquietud, pero no queríamos hacer un derecho puro, no queríamos hacer una criminología pura o una psicología. Y entonces en ese título propio, que hoy en día es un grado, que fue otro balón de oxígeno para nosotros, encontramos esas competencias laborales, académicas que nos valían para el trabajo, relacionadas con nuestras funciones diarias. Entonces, claro, la verdad que parece una tontería, pero eso de que sea semipresencial a nosotros nos da muchas facilidades, porque yo llevo 10 años prácticamente yendo, bueno, no tantos porque hubo un pequeño paréntesis mientras que SECIR finalizó y se adaptó al grado. En ese tiempo yo tuve que buscar otra salida y me fui a otra universidad a hacer el grado en criminología, y cuando volví adapté el título propio de seguridad de ciencias policiales, de seguridad y ciencias policiales, lo adapté al grado de seguridad pública privada y por eso estoy ahora acabando el grado y puedo a la vez cursar el máster, porque vengo con otro grado de criminología que en aquel entonces pues no existía, ¿no?, en la universidad.
Pero claro, éramos muchos los que nos encontrábamos en esa situación y el hecho de que la universidad hiciera el esfuerzo por todos nosotros de convertir esa titulación propia en un grado, la verdad que nos vino estupendamente. Y eso de que nosotros nos podamos encontrar cada 4 o 5 meses en Elche, gente de todas las provincias de España, que nos volvemos a ver, lo que ha comentado antes Abel, el hecho de que haga una red de contactos profesionales, muchos de ellos con amistades, gente que nos quedamos en hoteles porque venimos de fuera y la universidad con nosotros siempre ha sido muy comprensiva, tanto Zora como Mar siempre nos han dado facilidades, incluso había compañeros de Galicia este último semestre que he estado yo acabando, que venían y tenían los exámenes agrupados en los primeros días para cogerse las asignaturas, para luego poderse volver a Galicia. Entonces, todas esas facilidades que nos dan a nosotros, a los funcionarios públicos en este aspecto, que estamos sometidos a los permisos y licencias del Estatuto Básico y que no podemos coger todos los días que queramos, para nosotros la verdad que es muy valioso. Parece que solo se habla de la titulación, pero todo lo que lleva agrupado, toda esa gestión que hacen Zora, Mari y su equipo de trabajo, a nosotros nos facilita mucho la vida. ¿Y eso qué es lo que provoca? Pues provoca que cada vez haya más gente de diferentes partes de España que se anima a ir a la UMH anualmente a cursar el grado, el máster, etcétera. Entonces, por ese aspecto ya os digo que chapó, incluso los convenios que gracias a la universidad tiene con los hoteles, que nos hacen un precio especial y demás, es algo que es magnífico. Y respecto a las competencias profesionales y académicas del grado, la verdad que para nosotros, y hablo siempre desde el punto de vista policial, porque yo empecé cursando el título propio ya siendo policía y sigo siéndolo, tanto empecé siendo policía y ya soy inspector, quiero decir que sigo encontrando cosas que me valen en los estudios de la universidad, del grado de seguridad, del máster, que me siguen aportando cosas en positivo, aunque vaya subiendo de categoría profesional. Lo cual quiere decir que, en lo que a mí respecta, por ejemplo, el máster y el grado me han aportado mucho a nivel laboral. Ahora le encuentras a ver sentido, o sea, empezamos a verle sentido a todas esas cosas que estudiamos y las podemos enlazar con nuestro trabajo diario y decir, ostras, es que yo esto no había creído que esta asignatura o esta asignatura de criminología, mira cómo se puede aplicar en la policía local o en la policía nacional, etcétera. Entonces ya os digo, la verdad que a nivel de asignatura, incluso ¿cómo se dice? No me sale ahora mismo el nombre. Todas las asignaturas del grado, que tiene un nombre que no me sale ahora mismo. El plan de estudio. El plan de estudio, sí. El plan de estudio es muy completo, está muy relacionado y en lo que respecta a nosotros, la verdad que es una alegría poder contar con un plan de estudios tan integral, tan multidisciplinar, que nos aporte tanto de diferentes materias, sin ser estrictamente policial, pero yo no he encontrado, y mira que he buscado, siempre busco formación académica y no he encontrado un plan de estudios más completo y más aplicable a la función policial que el que tiene el grado de seguridad pública y privada de la UMH. Me voy a emocionar, Miguel. No, es verdad. Cuenta un poquito también, muchas gracias por tus palabras, cuenta un poquito por qué decidiste empezar a cursar el máster en análisis y prevención del crimen, sobre todo, más que nada porque habrá compañeros del grado en seguridad pública y privada que quieren tener información sobre el máster para saber si se quieren matricular en ese máster o en otro. Entonces, lo interesante yo creo es que desde tu punto de vista que lo estás cursando actualmente, pues expliques qué materias, qué es lo que te atrajo a ti, cuál es la metodología de ese máster, porque muchas veces, además, es que lo viviste en exámenes, ¿te acuerdas que vinieron varios compañeros a preguntarte, es que queremos estudiar el máster de análisis y prevención del crimen? Pues eso, simplemente explicar cuál es tu experiencia, por qué decidiste matricularte en el máster y qué crees que puede aportar como una formación más específica del grado. Vale, pues bueno, claro, como bien has dicho, cuando estamos cursando el grado, muchos de nosotros ya nos planteamos cuál puede ser la siguiente salida profesional o académica, en este caso, para seguir estudiando, ¿no? Entonces, claro, para mí lo primero que me llama la atención es, primero, yo quería que el grado fuera un grado oficial, reconocido. Hay muchos grados, perdón, el máster. Hay muchos máster por ahí que no son oficiales. Vale, y eso es muy importante, que luego el ministerio reconozca eso y a los que somos policías, que luego nos vale para ascender o para méritos, si el máster no es oficial, es un error, en mi opinión, es algo que no me termina de convencer. Los dos que tiene la UMH son oficiales, ¿vale? En lo que a mí respecta,
en el de análisis y prevención del crimen encontré una serie de asignaturas que yo podía aplicar en mi día a día a nivel policial. Pues, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, hablamos también de una asignatura de políticas públicas, hablamos de una asignatura que hablaba de los mapas de calor en relación al análisis y prevención del crimen. Eso, claro, aplicado, por ejemplo, a la policía local, a mí me permite en mi distrito, que yo trabajo en el barrio más desfavorecido de Sevilla y de los 3 peores de España, que incluye Los Pajaritos, que es muy conocido, el barrio de Los Pajaritos, que es peor que 3.000 viviendas, me permite conocer esos mapas de calor que hemos visto en esas asignaturas, dónde se producen los delitos, a qué hora, cómo hacer un mapa de calor, cómo crear políticas de prevención del delito. Todo eso me lo está aportando el máster, aunque tenía ciertos conocimientos teóricos del grado, pero el máster nos está enseñando, entre otras cosas, a hacer eso. Incluso, por ejemplo, en la asignatura que también nos imparte Mar a nivel estadístico, pues claro, te ayuda a analizar los datos que puedes obtener de las intervenciones policiales y demás. Ahora estamos ya cursando el segundo semestre, que tenemos otras 4 asignaturas de criminalidad, tecnología de información, una serie de análisis y delincuencia urbana, otra también relacionada con los mapas de calor, pero a nivel de delincuencia urbana. Y la verdad que es un máster que a mí me está gustando bastante y además lleva la misma dinámica que lleva el grado. Quiero decir que eso también es muy importante. Tratamos contigo, tratamos con Mar, con gente que ya conocemos, que sabemos que todos son facilidades, que tiene un perfil muy adaptable, las clases son online, son muy cómodas, te puedes conectar y verlas cuando quieras, siempre están los profesores atentos en el foro de aviso, ir poniendo todas las cosas nuevas que hay. Yo en principio la verdad que solo puedo hablar bien del máster. De hecho, cuando acabe voy a hacer un pequeño paréntesis, pero no descarto el día de mañana pues cursar el otro máster de la UMH. Lo que yo os diga, que aquí las cabezas no están bien, ¿eh? Y lleva a la vez el TFG y el TFM. Yo de verdad, Miguel, no sé cómo lo haces. Y bueno, también para los estudiantes del grado tienen que saber que el máster en análisis y prevención del crimen, a diferencia del grado, los exámenes sí que son online. Que eso en el grado los exámenes son presenciales, pero en el máster, en el MAP, como le llamamos nosotros, son online y todo es totalmente online, que eso también pues es importante. Muy cómodo, saber. porque por ejemplo yo que vengo de Sevilla y tardo 6 horas en coche en llegar a Alicante, el hecho de poderte examinar en tu casa es una comodidad enorme. Incluso el TFM lo puedes defender online. También pasa incluso con el TFG con algunos profesores en el grado. Eso, claro, a mucha gente que quiere cursar este grado y que se le dan esas facilidades, vengas de donde vengas de España, para mí es algo muy importante. Entonces, eso creo que pocas universidades lo ofrecen, por no decir casi ninguna, y creo que también por eso, entre otras cosas, tiene tanta aceptación el grado de seguridad pública y privada a nivel español, en todo el territorio nacional, y cada vez más personas y más compañeros van ya preguntando por los máster, porque hay un poco siempre de recelo a que si no conozco a alguien que lo ha hecho, entonces, claro, te cogen esa semana que tú estás allí, bueno, no, escúchame, que me cuentes, ¿cómo ha ido? No, bien, es que claro, yo hasta que no me diga alguien cómo es, yo no me lanzo. Claro, y cuenta también que hay muchos compañeros que se matriculan en todo el curso y existe la opción, que esto también es importante saberlo, que puedes partirlo y puedes hacer unas asignaturas un año y puedes hacer otras otro año. Y entonces es mucho más llevadero porque no es necesario ir tan agobiado cuando eres profesional, ¿sabes? Yo no lo sabía, es un máster que te permite cursarlo en 2 cursos, pero que si quieres lo puedes cursar en uno. Entonces, en relación a tus necesidades y al tiempo que tú tengas, pues puedes elegir meterte más carga o menos. Yo realmente no sabía que se podía hacer en un año, aunque de haber sabido que se podía haber hecho en 2, también lo hubiera hecho en 1, porque lo necesito para antes de que acabe el año, por el tema de promoción profesional, para tener esos puntos del máster. Pero sí que es verdad que en 2 años bastante más llevadero, porque no es que sea muy difícil, ni mucho menos, pero sí requiere más compromiso que el grado. Es decir, hay que tiene más trabajo, más pendiente a seguir la dinámica de las clases, porque hay más materia, ¿vale? Es muy bonito el máster, pero hay que ser consciente de que es un máster universitario y que requiere un compromiso y unas horas de trabajo.
Pues muchas gracias, Miguel. No sé si, Abel, Alex, esperamos en las preguntas al final. Es que como Miguel se tiene que ir, no sé si algún compañero Sí. tiene alguna pregunta respecto al máster. ¿Os parece bien? Como prefieras, Tora. Sí es cierto que si tiene prisa, pues igual Claro. podemos aprovechar ahora y que le lancen cuestiones, sí. Pues no sé si algunos de los que estáis asistiendo a estas jornadas tenéis preguntas sobre el máster de análisis y prevención del crimen para Miguel. Si no, en cualquier caso, luego, mira, Sergio. Vale. Pues nada, Sergio, cuando quieras. Yo soy de uno de los compañeros con los que se queda con Miguel en el hotel. De hecho, le estuve preguntando por el máster ahora en enero y sí que tendría que preguntarle si las asignaturas del grado, que además este año hemos cursado algunas juntos, como por ejemplo fue teorías o mediación, mi pregunta es si en el máster tiene mucho que ver con las del grado. Sí, tienen que ver. Todas no, pero casi todo lo que tocamos, parte de ello lo hemos visto en el grado. Cosas de estadística se han visto en el grado, cosas de asignaturas de teoría de criminología se han visto en el grado. Lo que pasa es que luego se profundizan en algunas cosas más, pero la verdad que está todo muy relacionado. No hay asignatura que tú digas, esto no tiene nada que ver. La que menos se parece a lo mejor es una pequeña parte, o sea, una parte importante de la asignatura esta que digo de los mapas de calor porque tiene prácticas. Es que el máster tiene muchas prácticas de aprendizaje que el grado es un poco más teórico. Entonces, el máster tiene práctica y eso de mapas de calor, por ejemplo, tienes que hacerlo a través de una herramienta que la universidad te da acceso, te da una licencia para que puedas hacerlo de Argis Pro y a raíz de esa herramienta pues tú puedes hacer esas prácticas, pero en las lecciones y en los vídeos que suben a la plataforma el profesor va explicando cómo llevar a cabo el manejo de esa herramienta. Hay tutoriales de cómo hacerlo. En lo más, digamos, en lo menos relacionado con el grado, sí que tiene relación, pero que no te lo han explicado en el grado. Quiero decir, tienes los vídeos en el máster para que sepas cómo se hace. Sí, que puede ser una continuidad del grado. Sí, para mí es ideal. Perfecto. Una continuación ideal si quieres seguir con el tema. Pues eso era mi duda. Muchas gracias, Sergio. Pues nada, Miguel, con esto... mira, Rocío, buenos días, Rocío. De hecho, creo Buenos que días. has levantado la mano antes, ¿verdad? Sí, pero seguro que lo volvéis a mencionar, así que y si no, os lo pregunto después, que no tiene nada que ver. Vale. Lo que quería preguntar es sobre tu máster específico. Al ser 100% online, hay muchas herramientas de ordenador. A ver, me explico, es que yo con el ordenador, paradójicamente, estando en este grado, no me llevo muy bien. Entonces, es difícil a la hora de, por ejemplo, como mencionas, los mapas de calor, no sé. Hombre, en el máster hay compañeros y compañeras que no todos tenemos los mismos conocimientos informáticos, pero si tú sigues si tú sigues los vídeos, realmente se puede hacer. Ahora, si tú no te ves los vídeos y no se te da bien la informática, no esperes hacer el trabajo de los mapas de calor o no esperes cursar bien la asignatura de estadística. Por ponerte un ejemplo, claro, si no sigues los vídeos y no sigues los tutoriales y encima no se te da bien, pues claro, eso no lo vamos a poder hacer, pero seguramente ni el que tenga los conocimientos, porque si no sabes cómo se hace, pero si tú sigues los vídeos, realmente lo puedes hacer. Incluso si a lo mejor hay una parte donde te atranca, le escribes al profesor, a la profesora, oye, tengo un problema aquí, y te suelen resolver la problemática siempre. Te suelen ayudar. Yo suelo ser bastante pesada con los correos. Es que, por ejemplo, en el primer curso, en estadística, sí que estuvimos utilizando unas herramientas que son muy básicas, como Excel y todo eso, pero yo no las había utilizado nunca y sí que me resultó bastante complicado. Entonces, no sé si por eso sí me inclinaría hacia ese máster o si el otro sería un poco más teórico, no sé. Ahora, Rocío, si quieres, te explicamos un poquito. De hecho, la experta en los másteres es Mar. Ahora, si queréis, cuando hable del doctorado puede hacer una diferenciación entre un máster y Genial, el sí. otro. Pero básicamente, y ya digo que Mar lo va a explicar mejor, la diferencia, y Mar, corrígeme si me equivoco, entre el máster de análisis y prevención del crimen trata más una criminología más moderna, más integrada, más teorías más actuales de análisis de lo que es el evento delictivo
como algo más global, con mapas de calor, con prevención del crimen. Sin embargo, el máster de intervención criminológica y victimológica lo que hace es estudiar un poquito más la criminología más tradicional, que se centra más en el delincuente y en la víctima. Pues con teorías más, quizá más individualizadas de por qué un delincuente comete un delito. Pues a lo mejor porque tiene una psicopatía, porque tiene un trastorno o porque una víctima es víctima. El máster de intervención criminológica y victimológica, como digo, es más de una criminología tradicional que se centra en la víctima y en el delincuente, y el máster de análisis y prevención del crimen lo que hace es una criminología más moderna, más de análisis del evento delictivo como algo global. Entonces, claro, dependiendo del perfil que tú tengas o de lo que tú quieras especializarte, te interesará más un máster u otro, no porque sea más fácil o menos fácil, me refiero a la hora de utilizar herramientas. Por ejemplo, Miguel, que es policía, le interesa el análisis delictivo como evento, pues le ha interesado más el MAP, el máster de análisis y prevención del crimen. Sin embargo, por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes que están en la unidad de violencia de género o en la unidad de menores y les interesa más el MIC, que es el de intervención criminológica y victimológica, porque se centran más en lo que es la persona. Entonces, yo creo que más que sea fácil o difícil utilizar las herramientas, es más el interés que tú tengas en tu formación. Pero bueno, ahora sí. Sí, es que al final realmente las herramientas las vas a utilizar en los dos, porque por ejemplo la asignatura que comenta Miguel de estadística están los dos másteres, ¿no? Entonces al final realmente tanto en uno como en otro, hoy en día tú vas a tener que utilizar herramientas informáticas tanto en una titulación como en otra. Como te dice Zora, lo importante es qué quieres, qué conocimientos quieres adquirir tú, menos claro. Porque al final ya te digo yo que te vamos a ayudar tanto en un máster como en el otro. Si eres la primera vez que utilizas, por ejemplo, sistemas de información geográfica, los profesores tienen más paciencia que un santo y si tienen que conectarse 20 veces, pues hay estudiantes que es verdad que es la primera vez que lo utilizas ese programa, porque es un programa que no es la primera vez que lo ves y se conectan 20 veces. Lo mismo me pasa a mí, como comentaba Miguel, pues con herramientas otra vez utilizamos R, utilizamos, que es una herramienta también estadística, SPSS también se utiliza, o utilizamos Excel, y yo, si por ejemplo hay estudiantes, yo me conecto con ellos, dale aquí, si es la primera vez que lo utilizas, por ejemplo, vienen estudiantes de Derecho, que tenemos estudiantes de Derecho que jamás, vosotros sí que habéis tenido dos asignaturas, un poquito de estadística, un estudiante de Derecho no sabe absolutamente nada y al final, pues, sí que es verdad que requiere por su parte un poquito más de trabajo, pero nosotros ahí no te agobies pensando en que hay una herramienta informática que tú no vas a saber utilizar. Te tiene que decantar un máster u otro. Los contenidos, que sí que es verdad, como ha dicho Zora, son bastante diferenciados en uno que en el otro. No las herramientas, porque al final eso no te va a lo mejor el primer día trabajar un poquito más, pero no te va a hacer que no puedas terminar el máster en una herramienta que no puedas utilizar. Vale, genial, gracias. Y es cierto que tanto en el máster de análisis tenéis a Mar, que dice que los profesores tienen más paciencia que un santo, pero Mar podría dedicarse a la atención psicológica de todo, porque se puede tirar horas y horas hablando por teléfono, haciendo meets, explicándolo todo, y por eso tú no te preocupes. Y con el de intervención tenemos a Esther, que no sé si está por ahí, Esther, que es otro amor de mujer, así que no puedo estar yo más contenta de las compañeras que tengo. Así que nada, muchas gracias, Miguel. De nada. Me tengo que marchar, ¿vale? Que me están esperando. Nada, corre, que vaya bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Miguel, gracias. Ahora. Adiós. Y bueno, para continuar, ya que hemos hablado del máster de intervención, pues vamos a darle la bienvenida, que la he visto por ahí, pero creo que no se ha quitado ahí, ahora sí. Es que te he visto antes, pero no te veía la cara. Buenos días, Victoria. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bueno, soy Victoria y estoy haciendo el máster en intervención. Ya le doy la palabra. Te iba a presentar, pero vamos, si quieres. No pasa, no me presento. Lo que quería era darte las gracias también porque Victoria está haciendo el máster de intervención criminológica y victimológica en la modalidad presencial. Ahora explicará que hay dos modalidades, pero que el año que viene ya va a ser solo online. Y Victoria no viene del grado, no es policía, también para cambiar un poquito el perfil.
Pero nos va a explicar por qué decidió estudiar el máster de intervención y cuáles son las características que al final, pues yo creo que es lo que os interesa para poder decidir entre un máster y otro. Victoria, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, cuando quieras. Igualmente. Bueno, yo vengo de psicología, un poco una carrera un poco distinta. Entonces, a mí el mundo de la criminología, la intervención en delitos y todo eso me ha interesado desde hace bastantes años. Y, bueno, de hecho no iba a hacer el máster, perdón, es que me están llamando, pero bueno, no iba a hacer el máster, iba a hacer unos cursos de perfilación, pero pues indagando un poco sobre los máster que tiene la universidad, ya que hice la carrera en la UMH, vi que había este máster de intervención criminológica y victimológica, que como ha comentado Zora, se centra un poco más en la persona, en la intervención en los delitos con lo que es la víctima y con los delincuentes, ya sean menores o adultos. Entonces se busca un poco más el tratamiento con estas personas cuando se comete el delito. Y bueno, vi que las asignaturas sí que tienen un poco relación con lo que es la carrera de psicología, sobre todo en cuanto a la intervención, y me apunté y la verdad es que me está yendo bastante bien. Y bueno, como íbamos comentando también, el tema yo estoy haciendo el máster de forma presencial, entonces yo sí que tuve que ir a las clases de forma presencial, etcétera, pero el curso que viene eso va a cambiar, va a ser completamente online, entonces todos los trabajos, todas las clases serán en formato vídeo, supongo, y los exámenes también se harán de forma telemática, o sea que aún así no os tendréis que desplazar. Eso no supone un problema, o sea, porque en nuestro máster, digamos, estábamos las dos modalidades al mismo tiempo. Estábamos las personas que íbamos a la clase y se conectaban las personas online. Entonces, simplemente la clase se quedó grabada para las personas de online y no había ningún problema. O sea, se puede perfectamente asistir, se puede perfectamente trabajar, etc. Y bueno, como íbamos comentando también con el otro máster, dura un año. Pero se puede partir, o sea, hay personas que han decidido partirlo, pero personalmente yo he escogido un año porque como soy estudiante todavía joven, no trabajo, entonces para mí me viene mejor. En tema de horario sí que tengo que mencionar que el máster generalmente es el miércoles y jueves, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Son asignaturas un poco intensas en ese aspecto. Pero personalmente me ha venido bien porque el resto de la semana os podéis organizar como queráis. O sea, tenéis viernes, sábado, domingo, lunes y martes a vuestra disposición completamente. Y pues se puede adelantar los trabajos en esos días, se puede trabajar, etc. Entonces, a mí personalmente me vino bastante bien el horario. En cuanto a las asignaturas que vi del plan y un poco comentar sobre qué tratan para ver si os interesa más esa rama que del otro máster. En nuestro máster sí que también hay una parte de prevención del delito, también el tema de mapas de calor y todo eso, pero no nos adentramos tan a fondo, es un poco más de forma general cómo se previene el delito. También tenemos una asignatura de estadística, pero en nuestro caso, por lo menos la profesora lo enfocó un poco más al entender las tablas que nos proporcionan los sistemas informáticos. Por ejemplo, el TED Student, ANOVA y todo eso, es un poco más entender lo que nos está diciendo más que hacerlo. Entonces, programas informáticos así como tal no teníamos que utilizar, era más comprender lo que estábamos viendo. Otras asignaturas que tenemos, bueno, en el primer semestre hay 7 asignaturas. Son bastantes, sobre todo teniendo en cuenta que cada una tiene sus trabajos. Algunos son individuales y otros son grupales. Pero de forma general tienen un peso significativo en la nota. O sea, entre el 40 y el 60% de la nota es la parte práctica. O sea, tiene muchísimo peso siendo también de intervención, o sea, hacer programas de intervención, etcétera. Pero en cuanto a contenido teórico, a mí personalmente no me pareció excesivamente pesado. De hecho, en la semana de los exámenes se alarga porque son 7 asignaturas, entonces 2 la tuvimos antes de Navidad y 5 después de Navidad. Y había unos días de descanso entre cada uno, entonces se alargó un poco. Pero de contenido no es difícil, o sea, es muy asequible, se entiende perfectamente, los profesores también están a vuestra disposición en cualquier momento que necesitéis algo. Y eso,
no es difícil en ese aspecto. Otras asignaturas que, por ejemplo, teníamos fue la de intervención jurídica con menores. Entonces, porque generalmente las personas piensan que cuando un menor comete un delito no pasa nada con ellos. Entonces, esta asignatura se dedica exclusivamente a el trato a nivel penal con los menores, qué se hace con ellos, cómo se trabaja con ellos, cómo se les evalúa, etc. Otra asignatura, pues, un poco parecida al del otro máster, de intervención en la violencia intrafamiliar, con temáticas como, por ejemplo, qué se hace cuando, por ejemplo, un padre maltrata a su hijo, o cuando existe abuso sexual, o cuando hay, por ejemplo, violencia filioparental de hijos a padres. Entonces explica un poco las dificultades en cada caso, porque, por ejemplo, en la filioparental, pues el estigma social, porque los padres son los que son agredidos en ese caso. Entonces, nos explica un poco cómo a nivel práctico tratar eso, con ejemplos de personas que están trabajando en ese ámbito. Entonces nos explican un poco sus experiencias directas. Otra asignatura fue, por ejemplo, la de valoración del riesgo, que es un poco más la parte de herramientas que tienen los criminólogos para evaluar si alguien tiene riesgo de reincidir en la comisión de un delito. Entonces, esa parte también es fundamental porque como el máster se basa en intervenir, en hacer tratamiento tanto con las víctimas como con los delincuentes, es fundamental saber utilizar estas herramientas para poder diseñar un plan bien. Y otras dos asignaturas que me encantaron del primer semestre y yo la verdad me quedé muy satisfecha con ellas. Una de ellas fue la de víctima y delito, que trata sobre, pues eso, la intervención con víctimas una vez se haya producido el delito. Entonces explica pues habilidades de comunicación, cómo hablar con estas personas, y luego se adentra un poco más a lo que es aspectos concretos. Por ejemplo, víctimas mayores de estafas telemáticas, de estafas amorosas, cosas así. Entonces, un poco de qué se hace con estas. También lo que me pareció más curioso fue la intervención con víctimas de guerras, que desde, por ejemplo, el grado de psicología, ese aspecto no lo tocamos. Entonces resultó muy interesante que una guardia civil vino para hablar un poco del tema. O cómo se podría tratar con personas víctimas de un atentado terrorista. O cómo comunicar a una persona que su familiar ha fallecido. Entonces esa asignatura, digamos, cubre toda esa parte. Y por último, la otra asignatura que me encantó fue la de intervención ante la delincuencia violenta y patrimonial, porque trata un poco el tema de psicopatía, de perfilación, que es lo que en realidad yo me he metido en máster, y pues también un poco de la relación, porque seguramente habréis escuchado que las personas con trastornos mentales son violentas, etcétera, un estereotipo que hay. Entonces esa asignatura se adentra un poco más a la relación verdadera que hay entre ambos aspectos. Y también de la parte patrimonial, pues un poco de los delitos socioeconómicos, de los delitos de cuello blanco. Entonces esa parte está muy bien. El segundo semestre sí que tiene una peculiaridad, y es que hay menos asignaturas. Hay una obligatoria que es de criminología forense, en plan el trabajo que tiene un criminólogo dentro del juzgado. Y luego están las optativas, que como el máster tiene tanto la parte de víctima como la de delincuente, las optativas se diferencian en esas dos ramas. Entonces, si escogéis la de víctimas, las asignaturas pues tratan con, por ejemplo, el tratamiento con personas de violencia de género, de agresiones sexuales, cosas en ese sentido. Y las del tratamiento con delincuentes, pues es un poco el penitenciario, pues un poco que se hace a nivel institucional con estas personas, y también de menores antisociales. Bueno, también están las prácticas en el segundo semestre, son 135 horas, tanto que se pueden hacer en centros que tienen convenio con la universidad, o sea que el proceso es muy fácil, pero también se puede proponer, o sea, podéis proponer vosotros el centro que queráis. Si vais por la segunda rama y os apuntáis a este máster, yo recomiendo que desde el primer día vayáis buscando centros, porque como una gran parte de la temática es el tratamiento con menores o, por ejemplo, con mujeres de violencia de género, cosas así, lo suelen coger con mucho cuidado y prefieren no incluir a los estudiantes. Entonces, encontrar un centro que de verdad busque estudiantes cuesta bastante. Mis compañeras, por ejemplo, están teniendo bastante problema al respecto. Entonces, hay un pequeño comentario en cuanto a las prácticas.
Y nada, un poco así la temática del máster. Madre mía, Victoria, yo creo que lo has explicado de una manera maravillosa. No creo que nadie tenga duda ahora entre un máster y otro. No sé, Rocío, si te ha quedado claro. Sergio, si tú ya tenías claro que querías hacer el de análisis, pero en cualquier caso, yo creo que ha quedado súper claro. No sé si algún asistente tiene alguna pregunta. Pues se ve que ha quedado todo súper claro. La verdad es que lo has explicado súper bien, súper bien. Y además es que siempre se agradece que lo explique una persona que está dentro, porque si no, no se transmite igual. Así que, pues nada, muchísimas gracias, Victoria, de verdad. Igualmente. Por estar aquí y por tu súper intervención. Y bueno, y ahora ya doy paso a María del Mar Ruiz, que, bueno, aparte de ser compañera, amiga y compañera de vida ya casi, bueno, pues está en la comisión de doctorado del programa, de la comisión de doctorado del programa interuniversitario de doctorado, esto es muy largo más, interuniversitario de doctorado en criminología de la UMH, de la Universidad de Granada, de la Universidad de Murcia y de la Universidad de La Mancha. Pues vamos a hacer un programa de doctorado y ya está. Mundial, ¿sabes? Y ya está, en criminología. Bueno, aparte de llevar todo el tema de los másteres y todo el rollo, que los controlan muchísimo, pero yo creo que ahí eso ya ha quedado bastante claro, pues nos vas a explicar un poquito en qué consiste un doctorado, que mucha gente no lo tiene claro, que tampoco tienen por qué tenerlo. Muchas veces se confunde hacer una tesis doctoral con un TFG, o que estos son clases y luego haces un examen y ya está, y no, pues vas a explicar un poquito, sobre todo, en lo que es el programa de doctorado, y yo creo que ya le damos paso, si quieres, a Sandra, y que ella explique lo que es el proceso de hacer una tesis doctoral, que es bastante traumática, yo no voy a decir más. Así que cuando quieras, os dejo a Sandra y a ti. Empiezo yo, Sandra, porque la idea que teníamos que hacer, bueno, en primer lugar, muchas gracias, como siempre, por dejarnos este espacio para poder contar un poquito. Gracias a vosotros. Porque también es verdad que muchas veces nosotros, tanto para hablar del doctorado como para hablar del máster, hay muchísimas veces que los estudiantes del grado, por ejemplo, del grado en seguridad, no saben que tenemos 2 másteres y tampoco saben que tenemos un programa de doctorado. Nosotros sí pensamos que, claro, para nosotros es una cosa del día a día, pero también es verdad que muchas veces el tema de no saber que existe un máster, y hay veces que te vas a poner a buscar un máster y de repente te das cuenta que en la Universidad Miguel Hernández pues puedes encontrar la titulación que tú a lo mejor estás buscando, y por eso siempre también es muy agradable poder comentaros a vosotros en este momento las titulaciones que tenemos. Yo, antes de empezar a paso de hablar del doctorado, sí que quiero comentar 2 cosas de los másteres. Desde hace 2 años, el máster, tú puedes matricularte y cursar el máster con el TFG pendiente y con 9 créditos, ¿vale? Porque muchas veces, hay veces que por tema laboral no puedes terminar el grado en el año, se te queda el trabajo fin de grado pendiente, o a veces terminas el trabajo fin de grado y se te queda un par de asignaturas, y a lo mejor dices, jolines, ahora voy a perder un año. Hace ya un par de años que es posible cursar el máster con el trabajo fin de grado y 2 asignaturas hasta 9 grados pendientes. Como ha comentado Miguel, ¿cómo elijo un máster? Un máster lo elijo porque para la gente que trabajáis en la función pública siempre es importante que el máster sea oficial. ¿Por qué? Porque si lo que buscáis es que el máster os dé luego puntos en una oposición, en un máster propio, que en contenidos no tiene por qué ser de peor calidad que un máster oficial, el máster propio sí que no te va a dar estos puntos en las oposiciones, porque siempre lo que puntúan son las titulaciones oficiales, y hay otra cosa que un máster propio no te va a dar, y es acceso al programa de doctorado. Porque precisamente este año nos pasó que una chica hizo la prescripción y cuando nos llamó, hablando con ella, le digo, ¿pero tú qué máster has cursado? Claro, había cursado un máster propio, y me dijo, es que a mí nadie me dijo que con este máster yo no podía hacer el doctorado. Es importante que un máster, además de ser oficial, esté adaptado al Real Decreto 99/2011. Es decir, si vosotros queréis, alguien quiere continuar luego con el siguiente paso de doctorado que vamos a hacer, es importantísimo que ese máster, además de ser oficial,
de acceso al programa de doctorado. Esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta para elegir un máster. Ahora, elegir un máster, contenidos como hemos estado hablando antes entre los 2 másteres nuestros y además, pues, para qué lo vais a utilizar después. Otra cosita que también quiero deciros es, como ha comentado Miguel, no descarto hacer el otro máster dentro de un par de años cuando cojo un poco de aire. Hay 4 asignaturas que se reconocen, ¿vale? Si tú haces primero el máster de análisis y a continuación el máster en intervención, hay 4 asignaturas que ya no tienes que cursar porque ya las tienes cursadas. Además de no tener que cursarlas, únicamente pagas el 25% del crédito, por lo que también no tienes que cursarlo y además supone un ahorro de dinero importante. Si lo haces al revés, si primero cursas el máster en intervención y luego cursas el máster en análisis, en ese caso te reconocerían 3, ¿vale? Porque hay una asignatura que es la que estaba comentando Miguel, de sistemas de información geográfico, que si cursas primero el máster de análisis, pues no vas a poder tener los conocimientos de esa herramienta para la asignatura del segundo cuatrimestre, ¿vale? En principio, pues esto también es importante que lo tenéis en cuenta, pues a la hora de, si queréis hacer un máster y a continuación el otro, pues que el orden también, pues en este caso, pues hay una asignatura que no se reconocería, ¿vale? Y ya voy a hablar un poquito más del programa de doctorado. El programa de doctorado es decir, si tú te matriculas en el programa de doctorado, tu trabajo es hacer la tesis. Yo esto siempre lo digo porque tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Sandra estaba aquí con una beca, estaba con una beca y su trabajo era hacer la tesis. ¿Qué pasa en el caso de gente, por ejemplo, que es profesional y quiere hacer el programa de doctorado? Claro, si tú trabajas 8 horas en tu trabajo y luego quieres hacer la tesis, pues pasa lo mismo que pasa cuando estéis estudiando, que vuestro tiempo libre tiene que ser realizar la tesis, por lo que sí que es importante que lo que estéis haciendo, que ahora os comentaré el tiempo que vais a invertir en esto, lo hagáis porque os interesa y os apasiona. Por eso al final te lo vas dejando, porque un doctorado no es como un grado o incluso un máster en el que nosotros os vamos pautando un camino, es decir, tenemos unas asignaturas en las que tenemos unos contenidos y vosotros, pues, aunque estéis trabajando, pues nosotros os vamos llevando de la mano y os vamos ayudando a avanzar. Un doctorado no es eso. Un doctorado es como un TFG que requiere unas horas, un TFM tiene más envergadura que un TFG, pero un doctorado es como si hiciéramos, diríamos, 5 o 6 TFGs en una investigación. Entonces son muchos años y mucho tiempo el que tenéis que, y estáis solos con vuestro director. Sí que en la universidad pues hay unas actividades que tenéis que realizar, unos cursos de formación transversal, pero esto no deja de ser, como indica su nombre, formación transversal. Asistir a congresos, pero realmente lo que es la tesis doctoral es algo que hacéis vosotros solos, ¿no? Ahora Sandra pues os ampliará un poquito su experiencia de hacer la tesis. Actualmente un doctorado a tiempo completo son 4 años, por lo que vosotros pues tenéis que invertir 8 horas al día por 4 años para realizar la tesis, es decir, son muchísimas horas de trabajo. Luego, si estáis trabajando, podéis realizarlo a tiempo parcial, que pasamos a 7 años, ¿vale? Es decir, tenéis que tener un horizonte a 7 años vista de investigación y de trabajo, como os he comentado, pues trabajo bastante autónomo, con lo que nos supone a unas personas ya pues que estamos trabajando y pues con una serie de obligaciones, en lo que todo eso te tiene que llevar a ti en tu horizonte de vida, porque mucha gente dice, no, yo lo hago a tiempo completo, aunque esté trabajando, porque yo no voy a estar 7 años de mi vida haciendo esto. Esto yo cada vez que hablo con alguien que quiere hacer el doctorado, que trabaja, digo, mira, coger a tiempo parcial, porque siempre tenemos tiempo de volver a tiempo completo. El primer año de la tesis pasa así y tú, pues como que no te has enterado. Es decir, el primer año casi no existe y a partir de ahí empezamos a hablar. Entonces yo, el tema de agobiarnos, porque ¿cómo voy a estar 7 años? 7 y 8 años. Es decir, nosotros el año pasado defendimos 3 tesis de alumnos que habían empezado en el 2014 cuando inició el programa. Es decir, han estado 9 o 10 años realizando sus investigaciones. En este caso estoy hablando de personas profesionales que han compaginado su vida laboral con su investigación.
lo han hecho porque les apasiona el tema en el que han estado investigando, pero sí es verdad pues que es un camino que tienes que, como digo yo a veces, cultivar la paciencia. Es decir, una cosa que se aprende en el doctorado es a cultivar la paciencia. Este año, por ejemplo, uno de los cursos que ofrece la Universidad Miguel Hernández en el tema en la formación transversal es algo así como meditación, a ver si os encuentro el nombre. Es meditación. Ahí donde estaba. Mindfulness para mejorar el bienestar personal y afrontar el estrés en estudiantes de doctorado. Es decir, con este curso y probablemente yo cuando lo hablo con los estudiantes que están aquí, pues la verdad es que es un curso que parece que no, pero estrés y ser capaz de... Es decir, sí que es verdad que es algo con mucho estrés, pero que no quita de ser cuando tú terminas y llega el momento de la defensa y puedes defender tu trabajo, pues la verdad es que la satisfacción que tienes es muy grande. Y ahora ya, pues que Sandra sí que nos cuenta un poquito más lo que es ese proceso, que en su caso creo que han sido 4 años. Ya me hubiera gustado a mí hacer ese curso y perdona que se interrumpa. No, yo os lo comentaba el otro día. Eso es necesario. Es que yo creo que es verdad, yo te lo vi y preguntamos en la escuela, oye, ¿se sabe ya la fecha? Porque la verdad es que la gente sí está preguntando porque creo que es súper importante. Sí. El ser capaz de afrontar el estrés. Primero, no me hace caso a nadie, no sé por dónde voy. Y luego ya cuando llegas al final, que no llego, que tengo que defender en esta fecha, que no me... Ahora nos cuenta Sandra. Disculpa, Sandra, antes de comenzar, Rocío ha levantado la mano, no sé si... Sí, pero es sobre los másters. Victoria viene de psicología y está haciendo el máster en intervención victimológica. ¿Yo podría hacer uno de psicología? Eso depende del máster. Porque tú, por ejemplo, cuando tú vas a buscar un máster, ¿vale? Tú cuando te pones a buscar en la UMH, por ejemplo, vas a buscar un máster, tú tienes que ver requisitos de acceso. Por ejemplo, el general sanitario, por ejemplo, probablemente no. ¿Por qué? Porque hay uno que se llama terapia psicológica con niños y adolescentes que tienen... Tú lo que tienes que hacer es mirarlo. En los requisitos de acceso te va a poner requisito y a lo mejor solo puede ser si eres estudiante de psicología de alguna rama similar o a lo mejor, por ejemplo, si eres estudiante de psicología tienes más puntos que en otro caso y a lo mejor pues si el máster tiene muy poquitas plazas pues va a ser difícil. Pero yo lo que te diría es, tú te vas a requisitos de acceso y en requisitos de acceso te va a decir exactamente si puedes o no puedes hacerlo. Vale, genial. Era eso. Perfecto, gracias. Pues recojo el testigo, si os parece bien. No he hecho una presentación, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que creo que una imagen al final vale más que 1000 palabras y es verdad que un poco la línea que comentaba Marc, que es que ha resumido perfectamente lo que es un proceso de tesis. Sí que es verdad que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. No es como, para mí no ha sido un paso más en mi formación, para nada. O sea, yo estudié mi grado, luego además yo también hice el máster de intervención criminológica y victimológica y es verdad que si la idea es seguir formándote, un doctorado no es el siguiente paso. Un doctorado no está pensado para formarte en el sentido de seguir adquiriendo conocimientos. Al revés, la idea es que tu tesis sirva como aporte al conocimiento. Es decir, en mi caso, por ejemplo, mi tesis iba sobre los modelos de aceptación del uso de inteligencia artificial en la justicia. Entonces, cuando yo empecé la tesis, es verdad, he puesto ahí una imagen, se la he pedido a ChatGPT de lo que me hicieron una representación de lo que es un proceso de doctorado y creo que ha sido, aunque pueda parecer un poco negativo ahí con los soldados caídos y tal, el camino parece bastante recto, aunque no lo creáis. O sea, es mucho más... con curvas y caminos que de repente hay un muro. Yo ahí diría una cosa, el principio lo veo demasiado plano, porque yo creo que el primer año yo empezaría con una cuesta así, porque yo creo que en los soldados cuanto más caen es decir, el primer año es tremendo, porque claro, la gente no sabe no sabes dónde vas, entonces tú piensas que vas a continuar y dices, ¿y dónde están mis clases? ¿Y dónde están mis profesores? No están.
Exactamente, es que es totalmente como comenta Mar, ¿no? Es un cambio total a lo que estás acostumbrado. Es verdad que si tu interés es en investigación, tienes un tema que te interesa muchísimo, estás muy interesado en investigar, pues en mi caso, que me parecía súper interesante la investigación y cómo la inteligencia artificial pues iba a cambiar procesos, pues sí, y ya os digo que esa motivación inicial es totalmente necesaria, ¿eh? O sea, meterse un doctorado por ver un poco hacia dónde va, hacia dónde no va, cuesta mucho. O sea, es una carrera muy de fondo y es una carrera en la que es verdad que tienes que tener mucha motivación para no caer. Sin ser muy negativa, he traído aquí un par de imágenes que me pasaba con mis compañeras de trabajo, lo que para nosotros estaba siendo ese proceso de tesis, ¿no? Es verdad que sí, que a mí el desarrollar esta tesis, además, en mi caso concreto, yo tomar, pero una beca en colaboración con empresas. Es decir, yo encima estaba haciendo una investigación Perdona, ¿se ha cortado? ¿Lo habéis perdido? Es posible, es que no sé por qué en el despacho mío llega el internet regular. Sí, es que se ha cortado una lástima. A ver, voy a probar a quitar cosas y a ver si funciona un poco mejor. Aunque tampoco tengo tanto abierto, ¿eh? Bueno, voy a ver si mantenemos el ritmo. Es que no sé por qué aquí el internet llega bastante regular. Pero bueno, eso que al final, como es una carrera totalmente de fondo, es verdad que si tienes la suerte de conseguir una beca, porque no siempre se pueden conseguir becas, y puedes dedicarte prácticamente ya no 8 horas al día, es que, y sobre todo al final, son más de 8 horas, ¿eh? O sea, tienes que tener mucha constancia y mucha motivación para que en ese punto final no decaer, porque al final, pues como decía Mar, es que una tesis son 10 TFMs en un único documento, ¿no? Pero bueno, que al final está muy enfocado a la autoexigencia, es decir, tú eres tu propio profesor, tú eres tu propio director, al final es que tú tengas esa motivación por conseguir responder a esa pregunta de investigación que te has planteado, pero que no está pensado como un proceso de formación como puede ser un TFG, o sea, como puede ser un grado o como puede ser un máster. Es algo completamente distinto. Aún así, yo en mi caso, es verdad que además lo tengo muy reciente, la defensa, con lo cual creo que todavía me queda ese subidón y quizá quiero traer también la parte más como positiva de las experiencias que a mí me ha traído, y es cierto que si te dedicas bastante o en exclusiva o tienes tiempo para poder dedicarla a la tesis, pues te permite viajar, te permite ir a congresos fuera de tu ciudad, te permite conocer gente que está trabajando temas muy interesantes que pueden estar más relacionados o menos relacionados con tu investigación. Si tienes suerte de entrar en un centro de investigación o tener compañeros que estén en el mismo proceso, pues tienes un gran apoyo. Pero que no, lo que me gustaría dejar claro es que no es un paso más en un proceso formativo. Es algo completamente distinto, es algo en el que tienes que tener mucha resistencia y tienes que ser tú tu propio profesor, y al final vas a ser tú luego el que más sepa del tema que estás estudiando. Entonces, eso sí que dejarlo claro. Pero bueno, nada, para finalizar un poco, sí que es verdad que la tesis también tiene pues, la parte bonita, ¿no? Del sentirte acompañado, que al final, y como pone ahí, tienes que cerrar, en algún momento pues tienes que sentarte, ¿no? Tenemos que hablar y cerrar el proceso de tesis. Y que si de verdad sí que os interesara la investigación y tenéis preguntas que os interesan, es un proceso duro, es un proceso muy exigente, pero a la vez pues muy realizado, y ya cuando estás casi en el otro lado, no quiere decir que sea mejor, pero bueno, por lo menos pues has visto que todo ese trabajo de años, en mi caso han sido casi 5 años de trabajo y dedicándome, como aquel que dice, prácticamente a tiempo completo, pues he podido hacer la tesis. No sé si, supongo que en este caso las preguntas son un poco diferentes si las tuvierais, pero bueno, que cualquier cosa estoy aquí para lo que queráis saber sobre procesos de tesis. Yo creo que los hemos asustado a todos. Iba a decir, los hemos asustado a todos. Nos pasa siempre, cuando llega la intervención del doctorado es como que la gente se queda así como... ¿Y quiénes son los locos que se meten en estos berenjenales, no? Pues, no, el proceso al final es muy duro, ¿eh? O sea, y es verdad que
engañar y decir que no, que es idílico, pues no es verdad. Al final es un proceso muy constante. Que luego la satisfacción es muy grande, sí. Que yo a día de hoy, a 2 meses de haber terminado la tesis, digo, ¿me compensa? Sí, pero no es lo mismo que estudiar un grado, no es lo mismo que estudiar un máster. Al final, los grados y los másteres están pensados para formarte a ti, o sea, en el sentido de profesionales que vengan a aplicarte conceptos, etcétera. Y un doctorado es que estás solo o sola en el proceso. Sí, sobre todo que yo creo que cuando estás estudiando un grado o estás estudiando un máster, como que sabes exactamente lo que tienes que hacer, que es atender en clase los vídeos, estudias, hacer los trabajos y tienes un examen. Y entonces como que los pasos están muy definidos. En el doctorado es como que vas como pollo sin cabeza. Y es pues eso, es muy duro. Yo te lo comentaba ayer, Sandra, y Mar lo sabe, no sé si se acuerda Abel, pero cuando hablamos de esto hace muchos años, no, Abel no estaba porque creo que fue en una jornada de empleo del máster o algo así. O sea, yo había defendido la tesis hacía un año por lo menos y yo me daban ganas de llorar, pero no de emoción, sino de lo mal, y que empecé a recordar y dije, qué angustia, yo no quiero hablar de eso. Pasar otra vez por ahí. Claro, o sea, es que a ver, no es que lógicamente no queremos desanimar a la gente, ¿no? Porque lo que está al final es un proceso bonito, pero sí es verdad que es importante que sepáis dónde vais, porque al final la frustración de no saber. A nosotros, pues este año nos ha ocurrido, ¿no? Es decir, que una estudiante se matricula y al final no es lo que tú te esperas, porque tú esperas que alguien se siente contigo y te diga, pues no, ahora tenemos que hacer, sí, es verdad, el director, tienes una primera reunión con el estudiante, pero tenemos que pensar que una persona que dirige una tesis doctoral es una persona que, entre otras cosas, tiene muy poco tiempo. Porque tienes docencia, tienes investigación, viajas mucho y tú, claro, es decir, y tú no puedes, no es como un máster, que además los másteres nuestros, como han comentado, estamos constantemente, pues al final siempre es mucha adrenalina, ¿no? Un día haces esto, otro día haces esto, siempre tienes algo que hacer. En el doctorado o te buscas tú un poco muchas veces ese tener que hacer, decir, léete esto y dentro de 3 meses hablamos. Y ahí termina, dentro de 3 meses, cuando lo tengas ya hablamos. Claro, tú en esos 3 meses tienes que ser tú el que te... Pero que es muy bonito. Que no queremos que se ponga a nadie. No, sí que es cierto que luego cuando miras hacia atrás te das cuenta de toda la evolución, porque ya no es, como dice Sandra, no es una formación como un grado, un máster, como cualquier otro título. Yo creo que además es un aprendizaje de vida. Para mí fue un aprendizaje de vida y cuando veo a la gente a mi alrededor que hace tesis doctorales es un aprendizaje de vida y esto pues es complicado y bueno, sí que es cierto que cuando llega el momento y defiendes tu tesis, ¿verdad, Sandra? Y lo sueltas ahí o el año que viene cuando sea la investidura y pues todo eso dices, Dios, qué emoción, ¿no? Que después de tantos años pues al final he puesto mi granito de arena aquí en la comunidad científica y quizá pues yo creo que sí que piensas, pues ha merecido. Porque es muy bonito, es muy bonito. Sí. Así que nada, pues yo creo que deberíamos hacer terapia de grupo porque esto hay que proponer a los de la escuela un curso para post, igual que tienen el de... Para digerir todo. O sea, es como un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Un poco que hay que trabajar. Pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias, Mar, muchísimas gracias, Sandra. Por lo que veo, pues la gente yo creo que está aún más pensando en másteres que en doctorado. Pero en cualquier caso, pues ahí se lanza toda la información que yo creo que siempre viene bien. Así que nada, chicas, muchísimas gracias. Y para continuar, que vamos bastante bien de tiempo, ¿verdad? Abel y Alex, 1 minuto de retraso, o sea que está fenomenal. Voy a dar paso a Alex. Hola. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Ahora, buenos días otra vez. Y como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por ser, la verdad es que hacemos un buen trío para organizar esto. Y nada, cuenta un poquito porque mucha gente se piensa que cuando terminamos las titulaciones en la UMH, pues ya nos olvidamos, pero no. Aquí esta es una relación de por vida. Somos muy pesados, somos muy pesados.
Pero te tengo que decir antes de nada que yo me estoy planteando si dejarme esto de alumni y meterme en un doctorado. O sea, es que me ha surgido ahí ahora a mí el... Ya, somos súper negativas, perdonales, pero es que hay que dar toda la información. Nada, muchas gracias, Zora, siempre un placer. Y Abel puede decirlo, esto de que vayamos en hora no suele ser lo habitual a estas alturas de jornada de empleo, nunca de los nunca es. Pero bueno, y además ahora recuperamos un poco de tiempo porque lo mío es muy cortito. A ver, yo lo que quería, dos mensajes. Uno, primero, para los que aún no estáis en Alumni, a los que aún sois estudiantes. Alumni es un espacio que lanzamos ya hace unos cuantos años, en el cual queremos que sigáis formando parte de la universidad una vez hayáis terminado vuestra titulación. Es posible que incluso alguno de vosotros que sois estudiantes, si habéis estudiado otra cosa antes, ya podéis ser alumni. El ser alumni, cuando eres estudiante, tampoco te da muchas ventajas diferenciales, pero cuando dejas de ser alumni, sí que te permite, primero, seguir en contacto con nosotros, pero también beneficiarte de las mismas ventajas de cuando eras estudiante, pues por ejemplo, para hacer los cursos de idiomas, incluidos los gratuitos, o para las instalaciones deportivas, seguir usándolas, o el tema de parking, o el tema de biblioteca, o hay una serie de servicios que siguen manteniéndose como cuando erais estudiantes. Y además pues nos permite, cuando vamos a organizar alguna cosa como una jornada de empleo, unas jornadas multidisciplinares o cualquier cosa, pues preguntar, oye, que vamos a hacer esto, ¿a alguien le apetece participar? Y entonces pues hay gente que se apunta y es tan maja que viene por aquí y comparte su tiempo para compartir con vosotros que estáis ahora mismo estudiando para que os ayude en vuestra carrera académica o profesional. Tengo que decir que todos los que participan hoy en la jornada de empleo, tanto en la primera mesa como en la segunda, son todos alumni. Todos han estudiado aquí alguna cosa, porque Zora estudió el doctorado, ese que le resultó tan atrayente y tan divertido. Mar también, todos han estudiado alguna carrera aquí, todos son alumni. Este era el primer mensaje para los estudiantes y ahora quiero hacer el segundo para los alumni. Permitidme, voy a compartir una imagen. A ver, para los alumni, como son muy majos, que como decía al principio con Zora, lo que tenemos es una taza. Bueno, en realidad no es una taza, esto parece una taza, pero en realidad no es una taza. Esto es un símbolo, un emblema, de que la persona que toma el café o el té en esta taza es tan majo que ha ayudado a la universidad en algo. Entonces, forma parte de ese club de gente que ha ayudado a la universidad. Pero además, esta taza también es un contrato. Es un contrato porque aquí veis un texto. Tú eres gente maja a la que podemos acudir para cualquier embolado de alumni UMH que se nos ocurra. Y en alumni se nos suelen ocurrir embolados. Entonces, a los ponentes que han estado antes, los que se han ido se lo diré, y a los ponentes que van a estar después, bueno, Joaquín y Alba ya lo saben porque ya tienen no este modelo, les voy a ofrecer el mandarles la taza. Si me dicen que sí, firmarán el contrato y es posible que en algún momento reciban alguna llamada de un tal Alex que les diga, oye, Alba, ¿te acuerdas de una taza y tal? No sé qué. Pues es que resulta que tenemos un embolado por si... Entonces, nada, es una forma de simplemente dar las gracias a esta gente maja que viene y comparte con vosotros y dedica parte de su jornada a esto. Aprovechad que están aquí para hacerle todas las preguntas que queráis. Y con esto te doy paso, Zora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale. Qué chula la taza, no la había visto. Sé que Joaquín y que Alba tuvieron una en enero, pero no la había visto. Es otro modelo, ¿no? Sí. No es este modelo, efectivamente. Tenemos en cuenta que Alba y Joaquín ya tienen otra y cuando me ponga en contacto con ellos les mandaremos otra taza para que vayan haciendo la colección. Sí. Qué chula, qué chula. Pues nada, se van a juntar ahí con un montón porque a los pobres los llevamos fritos. De eso se trata. Además, ya hemos estrenado los termos que son para los que ya llevan muchas colaboraciones. Pero bueno, esto es como en el hormiguero, ¿no? Que tiene la taza normal, la de plata, la de oro. Pero bien, estas son las chulas. Qué guay. Pues nada, me parece una idea maravillosa, la verdad.
Pues nada, hablando de Alba y de Joaquín, que son los últimos intervinientes, pero no por ello menos importantes, por supuesto, pasamos a la mesa de alumni UMH, además profesionales. Y aquí, bueno, pues como llevamos citándoles durante toda la sesión, vamos a contar con dos perfiles muy diferentes, que además también esa era la idea, dos perfiles muy diferentes que corresponden a los dos perfiles que tenemos en el grado de seguridad pública y privada, que por un lado es el perfil de Alba, que va a ser la primera que va a intervenir, que es de un estudiante que ha salido del instituto, que no es profesional, sino que es estudiante puro y duro, y que cursa el grado en seguridad pública y privada porque tiene un interés sobre todo de preparar una oposición a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por el otro lado tenemos a Joaquín, que es el perfil de estudiante, que es el porcentaje mayor de estudiantes que tenemos en el grado, que es un profesional ya de reconocido prestigio en el ámbito de la seguridad pública y privada, y que pues es ese perfil que Joaquín cumple, que es de haber cursado ya nuestro título propio de Seguridad y Ciencias Policiales, luego el grado, y que lo que quieren es formarse pues para poder ofrecer un servicio público diario pues todavía más adecuado del que ofrecían antes de cursar nuestras titulaciones. Así que yo creo que es una mesa que representa bastante bien a los estudiantes del grado y que cada uno pues comente un poquito qué le ha aportado en su vida profesional esta titulación. Así que, y por supuesto, daros las gracias de nuevo por estar aquí, por decir siempre que sí, porque sois muy bonitos. Así que, Alba, cuando quieras, pues vale. Genial. Bueno, buenos días a todos. Nada, antes de empezar quería agradecer el estar en estas jornadas porque pues para mí es un honor poder contar mi experiencia. Yo me gradué el año pasado, como ha dicho Zora, en este grado. Y bueno, Zora lo sabe que para mí este grado pues ha sido súper especial y súper gratificante. A todo el mundo, parece que siempre se lo digo a Zora, que parece que me paguen, porque a todo el mundo siempre le digo que es un grado que tienen que hacer y nunca voy a desistir de esa opinión porque sí que lo pienso, que ha sido un grado que me ha aportado muchísimo. Y bueno, yo actualmente estoy opositando para la escala ejecutiva de Policía Nacional. Es algo que la verdad que desde que empecé la carrera tenía pues claro que ese era mi objetivo, y para esas oposiciones es necesario pues tener un grado universitario. Sí que es verdad que da igual el grado que sea, puede ser turismo, puede ser educación, ingenierías, etcétera. No hace falta que esté relacionado con lo que es el tema de la seguridad, pero yo pensaba que haciendo un grado que tuviese en cuenta pues la criminalidad, la seguridad, etcétera, iba a tener pues una mejor base, por así decirlo. Y bueno, pues eso fue así. En septiembre comencé con estas oposiciones y muchos de mis profesores de la academia me comentan que cada vez es más gente la que está entrando con este grado, tanto para escala básica como para escala ejecutiva, porque es un grado que nos permite tener pues, una base de los contenidos que tratamos en las oposiciones. Sí que es verdad que en las oposiciones se trata el temario de una manera mucho más profunda, pero a pesar de eso sí que tienes como los conceptos más claros y los contenidos más clave que te ayudan un montón. Yo, por ejemplo, tengo compañeros que han estudiado turismo en la academia o que han estudiado derecho, pero sí que es verdad que tienen pues, un gran conocimiento de derecho, por supuesto, pero no tienen base en cuanto a todos los contenidos, como es sociología, como es derecho, como es criminología, etcétera. Y en esta carrera sí que es verdad que como tenemos un popurrí de todas las asignaturas, pues te permite tener una base y saber de qué te están hablando al menos. Y no tienes que dedicarle más tiempo del que ya conlleva la oposición, pues más tiempo para intentar entender los conceptos que yo ya los sé por esta carrera. Con respecto también a esta modalidad online, para mí pues sí que es verdad que al principio fue un poco difícil, pero enseguida me acostumbré y enseguida lo llevé súper bien, incluso por tener más tiempo libre, por organizarme mucho mejor. Y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, en mi academia tenemos algunas clases que sí que son presenciales, pero otras son online. Y eso para mucha gente que está acostumbrada al presencial ha sido una tragedia porque lo han llevado súper mal el hecho de pues
conectarte a clases, el preguntar las dudas online, el llevar como todo más tú a lo individualizado, es decir, al estar tú más enfocado en seguir tú las clases bien, etcétera. Y yo, para mí, pues no ha sido para nada un inconveniente, al revés, el inconveniente es ir a lo presencial porque estoy muy acostumbrada pues a esta modalidad online al que te permite pues organizar tu tiempo de una manera súper eficiente y no perder el tiempo pues en salir de casa, en bajar a la academia, etcétera. Y bueno, pues la verdad que estoy muy contenta. Yo no sé si hay alguien que está pensando en opositar, tanto para escala básica como para escala ejecutiva, pero para mí es otra opción bastante gratificante y sobre todo llevas la experiencia de haber hecho un grado universitario y de haber conocido pues a un montón de personas y que son expertos, como por ejemplo Joaquín, que te ayudan también y que pues tienes contacto con ellos, que también es muy gratificante. Así que bueno, eso es todo. No sé si habrá alguna duda, pero yo encantada de resolverla. Muchísimas gracias, Alba. No sé si Rocío, que tengo de los que estáis asistiendo a las jornadas, la tengo más identificada porque tiene un perfil más parecido al tuyo. No sé si, Rocío, tú tenías pensado opositar o si hay alguien que esté pensando también. Gotopo creo que está, ¿sí? Yo sí, mi idea es opositar. Sí, acá estoy. Buenos días. Buenos días, ya te esperaba yo aquí. Bueno, no tengo al respecto una duda en concreta. O sea, sí tengo el mismo interés en opositar. Sé que todavía me falta camino porque estoy en el segundo curso, pero nada, encantado de escuchar a todos, tanto los profesionales como los que siguen cursando, porque siempre se puede aprender de todo. Y agradecido contigo, Sora, que siempre organiza jornadas y en todas me dejas participar. Hombre, Bueno. y a ti que te interesa todo lo que organizamos, así que yo encantada que estés ahí siempre en todo, ya sea virtual o sea presencial. Muchísimas gracias. Y Rocío, tú tenías pensado también opositar, has dicho. Sí, a Policía Nacional. Pues ves, aquí tienes el ejemplo con Alba, que lo bueno, pues como ha comentado, que ya vas a tener una base y no vas a llegar a la academia de cero, ¿no? Y eso es una... Sí, yo pensé exactamente lo mismo que ha dicho ella. Y también es que para ejecutiva necesitas la carrera. Claro, totalmente. Sí que es verdad que, bueno, con respecto a lo que ha dicho Gotopo, sí que mucha gente, a pesar de estar en segundo o en primero de carrera, deciden hacerlo de manera simultánea, el grado y la oposición. Yo personalmente sí que es verdad que no lo recomiendo porque creo que lo mejor es primero centrarte pues, en lo que es el grado universitario, disfrutar del proceso también del grado y ya después meterte en la oposición. Porque sí que es verdad que las dos cosas, pues yo conozco personas que acaban dejando una y yo creo que es lo mejor así. Sí, yo me estoy esperando. Además, trabajo, aunque es solo media jornada, entonces quiero aprender bien una cosa y luego aprender bien la otra, porque si haces todo a medias, yo creo que luego no haces nada realmente. Justo, yo creo que también es lo mejor. Sí, es cierto, porque además también si haces las dos cosas puedes agobiarte pensando pues eso, que no llegas a las dos y al terminar el grado ya tus conocimientos se solidifican, ¿no? Como que se asientan y ya como que vas como más preparado para enfrentarte a una oposición que Joaquín, que ahora le doy paso, ya puede que ha vivido lo que es el proceso de una oposición y aparte es formador en una academia, pues sabe lo duro que es y lo difícil que ya solo es. Si solo tienes si solo tienes que estudiar la oposición ya es duro, ¿verdad? Como para además llevar un título universitario. Así que nada, te doy. Gracias, Alba. Muchísimas gracias por contar tu experiencia y ya, Joaquín, cuando tú quieras. Buenos días. Bueno, agradecerte, Zora, que me hayas dejado participar en este foro. A mí estas cosas me gustan también, haciendo una alusión a Alex. Yo estoy dispuesto a recibir esa taza y a meterme los embolados que hagan falta, sin problema. Bien, por hilar un poco con la conversación que dejaba Alba ha dicho que al hilo esto de opositar y hacer el grado, dice,
Conozco a alguno que se lo han dejado. Lo que creo, Alba, es que no conoces a nadie que haya hecho las dos cosas a la vez con éxito. Totalmente. Creo que me puedo aventurar a decir eso. Sí que es cierto que esto, bueno, al final uno se... cogiendo un poco el perfil de Alba o de Gotopo, de Rocío, que al final te quieres trazar, ¿no?, un futuro laboral, ¿no? Para eso uno va a la universidad, al menos en la gran mayoría de las ocasiones. Y bueno, al final esto, pues eso, se trata de trazarse un plan, y ese plan tiene etapas, tiene fases. Una es el obtener el grado, y después hacer una oposición que además es una oposición a grupo A1, que es una oposición de envergadura, una oposición, yo, como ha comentado Zora, no tengo la ocasión, el privilegio de formar opositores. A mí me da igual de dónde venga cada uno, ya a todo el mundo le digo que está en la guardería. Es que está en la guardería. ¿Por qué? Una oposición es la jungla. Una oposición, un 8 puede no darte la plaza y un 6 sí. Se aprueba en términos relativos, nunca absolutos. En la universidad, un 5 es tu 5. Y con eso sigues. En una oposición no ocurre eso. Pero bueno, eso es harina de otro costal, es otra cuestión. Hablando un poco de mi experiencia, al ser un perfil, pues bueno, pues distinto al de Alba aquí, pues eso, en este grado podemos dividir a los estudiantes en esos dos grandes, ¿no?, grupos. El que ya es policía y el que se vale del grado para prosperar dentro de los grupos policiales, de la seguridad pública, y el que a lo mejor pues pretende serlo, ¿no?, o lo utiliza para un fin que puede ir orientado bien a opositar, bien a la seguridad privada, o para otras especializaciones. Yo, en mi caso, sí que encontré, tanto en el título propio como en el grado, una respuesta a una inquietud que existía en los grupos policiales. Los grupos policiales, sobre todo, a lo mejor en policía local más, por los turnos que llevamos, que trabajamos una semana sí y una no, pues nos deja tiempo para hacer cada uno lo que quiera. Pues la vida de cada uno es de cada uno. Pero la gran mayoría de profesionales decidimos formarnos. Y de hecho, yo tengo un altísimo índice de compañeros con titulación universitaria, y Zora lo sabe, y digo altísimo índice. Prácticamente todos mis compañeros, prácticamente todos, o a lo mejor, o sea, más de la mitad segurísimo, tenemos formación universitaria. ¿Qué pasa? Derecho es una carrera que está genial, psicología, sociología, pero esas son carreras que tocan por la tangente a lo mejor lo que es la función policial. La que se centra de lleno en lo que repercute en la función policial es el grado de seguridad pública y privada. Se tocan una serie de disciplinas que están inmersas en lo que es la función policial y en la posibilidad de desarrollarse dentro de los cuerpos policiales en lo que a seguridad pública se refiere. Es cierto que muchos compañeros, y yo no soy, en fin, una excepción, buscan esta formación sobre todo para poder promocionar, tanto en el sentido vertical como en el horizontal. En el horizontal me refiero a coger un mejor destino, porque también a la hora en policía local, a la hora bueno, cada ayuntamiento tiene unas condiciones, todas son muy buenas, pero unas son mejores que otras. Entonces, es verdad. Entonces, pues bueno, a la hora yo he trabajado en Muchamiel, en Campello he estado 13 años y ahora estoy en Elche. Claro, de los tres, lógicamente, me quedo con Elche. Yo no hubiese hecho un cambio sino para mejor. Y los puntos a la hora del baremo que te dan una titulación universitaria, pues marca la diferencia, pero vamos, es brutal. Perdón. Entonces, bueno, yo lo utilizo por eso, además de para también desarrollar otros planos dentro de la profesión, como ha comentado Zora, como hablábamos antes al principio de estas jornadas, de la fase documental. Las materias dentro de la policía, no voy a decir que son infinitas, pero son amplísimas. O sea, uno toca desde violencia de género, tráfico, toca falsedad documental, toca delitos contra el patrimonio, en fin, es brutal. Al final, creo que el criterio de especialización a día de hoy, cada vez más, es fundamental en la labor policial. Es decir, aquí nosotros trabajando decimos que no tenemos que saber de todo, tenemos que saber el teléfono del que sabe. Entonces, yo cuando necesito saber de una manera concreta, pues sé a quién tengo que llamar, y a lo mejor otro compañero cuando necesita saber del tema de falsedad documental, pues me da a mí un toque, o llama a Poveda, que es otro compañero que aludía Zora, que hizo esta ponencia conmigo. Que al final se trata de eso. Yo me he especializado en el tema de la falsedad documental, y el grado me ha permitido
llevar a cabo un estudio científico, aplicando un método científico, algo que yo tenía en la cabeza mucho tiempo, una idea, pero estaba totalmente desestructurada y desorganizada. Entonces, eso también me ha permitido encauzar todas esas ideas que tenía, meterlas en un embudo y darles una salida y una forma, un formato más científico, más acorde a lo que ha sido el TFM mío. Y bueno, al final, pues, igual que quien ha pasado por el doctorado y ha hecho el doctorado tiene satisfacción, pues a mi nivel, yo también estoy muy satisfecho de lo que he conseguido acabando el TFM, que al final tuve mis dificultades también, por ejemplo, prácticamente no había nada. Y bueno, y en ese sentido, pues también es muy satisfactorio. Por otro lado, si hay alguien escuchando que está planteándose hacer el grado o hacer otras cosas, sí que es cierto que, y remarco un poco lo que ha dicho Miguel al principio, el sistema online que se lleva en la UMH funciona. No es, en fin, es todo lo contrario a estar solo. Los profesores sí que es cierto que hay un contacto constante y permite, sobre todo en perfiles como el mío, el gestionar el tiempo. Es decir, yo trabajo una semana sí, una no, sé el tiempo que tengo disponible, sé que no tengo, es el tiempo que no tengo, sé cuándo puedo sentarme a ver un vídeo, sé cuándo puedo hacer un trabajo. Eso, si tuviese un horario estricto de clases de 9 a 1 o de, yo qué sé, de 5 a 8, sería impracticable. A lo mejor en un perfil de estudiante, vamos a decir, universitario habitual, sí que se puede llevar de mejor forma, pero para el que ya trabaja, el que tiene un horario y sobre todo, pues algunos se llama granaico como yo, que son casi todos los que son así más, los que son más de mi perfil, que tiene chiquillos, tal, otras obligaciones, pues lo hace totalmente compatible e ideal para poder cursarlo y acabar eso con el tiempo, con una titulación universitaria. Y no sé, creo que ya está. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta o no sé, algo más concreto. No sé, yo creo que es que lo habéis dejado todo súper claro y siempre me gusta mucho escucharos, en serio. Es muy satisfactorio veros y escucharos, no sé, me mola un montón. No sé si alguien de los asistentes, alguno de los asistentes, mejor dicho, tiene alguna pregunta para Alba o para Joaquín. Ay, Alex. Digo, ¿quién es Alejandro? Es un problema que tengo. En el teléfono también me pone Alejandro y hay gente que, eres Alex, sí, soy Alex. A mí me pasa también con lo de Zoraida y Zora y claro, Zoraida no va conmigo, ¿no? Yo más que una pregunta, lo que quería un poco es reforzar una idea que ha salido durante la jornada muchas veces y es el tema de la red. ¿Estáis formando red ahora que estáis estudiando? Cuando salgáis vais a seguir formándola. Lo que decía Joaquín de yo sé a quién tengo que llamar según qué es lo que pase y si otros quieren saber algo que yo sé más, me van a llamar a mí. Esa idea de red es fundamental y es muy importante que la trabajéis desde ya porque eso os va a servir luego para muchas cosas, tanto para saber de alguien qué experiencia ha tenido presentándose a una posición y que os puede dar consejos, como cualquier cosa del trabajo que os pueda hacer falta y que alguien os puede echar una mano. Y todos esos contactos que estáis haciendo ahora mientras estáis estudiando con compañeros que están estudiando lo mismo, pues igual os pueden servir luego para vuestra carrera profesional o para vuestra carrera o para vuestra vida fuera de lo profesional, ¿no? Entonces, era una idea que quería resaltar porque ha salido varias veces. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho ver cómo interactúan en esa semana de exámenes, porque ves a los que son a lo mejor más jovencitos, que quieren, como a lo mejor pues como Alba, como Gotopo, como Rocío, que quieren llegar al nivel profesional, pues como donde está Joaquín o Miguel, y entonces cuando tú tienes a profesionales que admiras y respetas porque tú quieres ser como ellos, tan cerca y que puedas interactuar de esa manera, a mí me parece algo muy bonito,
porque no es como en otra titulación que a lo mejor pues si estudias psicología. Todos quieren ser psicólogos o trabajar en el ámbito de la psicología, pero no es lo habitual encontrarse a profesionales de psicología que estén estudiando psicología, porque si no, no serían profesionales de la psicología, no sé si me explico. Entonces, en esta carrera, pues los que tienen un perfil más de estudiantes como puros, ¿no? Tienen la oportunidad de poder interactuar con profesionales que ya están ejerciendo de diferentes, además, cuerpos, porque tenemos policías locales, tenemos mossos, tenemos guardias civiles, tenemos incluso militares, tenemos guardia urbano, tenemos un montón de profesionales de diferentes cuerpos, policías nacionales. Y entonces, yo, por ejemplo, conozco casos de estudiantes que a lo mejor querían ser policía nacional y al hablar con un compañero de la policía local han dicho, no, pues al final yo prefiero quedarme de policía local porque quizá me interesa más. Y eso es súper bonito. Y luego, como dices tú también, Alex, dentro de los que son los propios profesionales, que no solo de la propia jefatura, como por ejemplo comentaba Joaquín, que bueno, es que la jefatura de aquí, que son 100.000 millones de policías, que hay casi 400, ¿no? Sino 300 y pico. Por ahí. Claro, ya incluso a nivel nacional, que puedan interactuar entre diferentes cuerpos y diferentes jefaturas. Y eso es súper bonito, porque esa interacción entre profesionales es muy guay. Incluso también conocemos casos de estudiantes que en sus propios trabajos, gracias al contacto que tenían con otros compañeros estudiantes del grado, han podido llevar a cabo investigaciones súper interesantes. Ahora, permíteme, lo voy a lanzar aquí. Te voy a lanzar una propuesta, a ver si la recoges. ¡Ay, madre! Está muy bien lo de la semana de exámenes que hagan esa interacción y tal, pero ¿y si nos pensamos hacer algún encuentro para invitar a todos los alumni y estudiantes a que haya esa interacción y hacer un encuentro presencial en algún momento en que no sea con la tensión de los exámenes? Pues mira, yo te recojo el guante y te digo que yo estoy aquí para lo que me propongas siempre. Pero sí que es cierto que llevan una vida un poco complicada. Uh-huh. Y claro, piensa en los turnos, en las diferentes partes de España en la que se encuentran y a veces juntarlos. Me pasa con cursos que hacemos presenciales, que es muy difícil poder coincidir con ellos porque, y fíjate, son casi 400 estudiantes los que tenemos, 300 y pico de los 3 cursos. Y cuando montamos cosas presenciales, el aforo es limitado. Porque... Sí, ten en cuenta que ya no estaríamos hablando de los que tienes ahora mismo, sino de todos los que has tenido en los años que llevas estudiando. Que obviamente hay, o sea, el tema logístico es me parece súper interesante. Es complicado siempre, pero que igual en alguna fecha unos podrán venir, otros no. No sé, me parece que puede ser una cosa bonita porque habrá gente que ya haga tiempo que ha estudiado aquí y el venir a la universidad pues igual le resulta interesante. Sí, además yo creo que la mayoría siempre lo dicen, ¿no? Que a pesar de esa semana de exámenes intensa y estresante, la recuerdan con mucho cariño, ¿verdad? No sé, eso es lo que decir, luego, claro, a todo lo pasado. Yo también creo, porque nosotros, por ejemplo, en el máster lo vemos, es decir, antes de que estuviera el grado, los másteres ya lo teníamos y muchas veces la gente, hace poco, un curso de los que organizó Zora del grado, vino un estudiante de máster, que es policía local en Murcia, y dice, he venido a saludarte. Es decir, la gente sí es verdad que yo no es porque lo digamos nosotras, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros nos da la sensación, a ver, hay gente que seguro que no y muchas veces de ellos no nos enteramos, pero la inmensa mayoría de la gente sí que es verdad que se queda muy contento con el haber estudiado en esta universidad y los contactos. Pues muchas veces pues pasan los años y siguen existiendo. Nosotros tenemos estudiantes de máster de las primeras promociones que muchas veces pues siguen en contacto con vosotros, a veces no se ponen en contacto con nosotros para, oye, me pasa esto. Ahora en mayo el Policía Local de Elche va a organizar un curso en el que van a estar 2 antiguos estudiantes del máster, un antiguo profesor, es decir, estudiantes que uno de los estudiantes que tuvimos nosotros, que se fue a Manchester, es profesor allí
y vuelve aquí a dar un curso para lo que es para todos los policías, ¿no? que quieren asistir. Es decir, esas redes se mantienen y sí es verdad que yo, por nuestra parte, yo creo que estamos súper orgullosos de que pasan los años y hay gente que no, esas redes, yo no sé si en otras universidades pasa lo mismo. Yo creo que al tener esta docencia online que no es habitual, nos permite, porque muchas veces la presencial pues terminas y te vas. La docencia online la recoges de toda España y como ya tienes costumbre de mantener un contacto vía teléfono, vía correo, pues luego ese contacto pasan los años y la verdad es que lo que proponéis, la verdad es que estaría algo bonito a hacer, yo qué sé, cuando el grado lleve no sé cuántos años, 10 años del grado y hacemos así como una... A mí me está recordando y me está haciendo mucha ilusión pensarlo como un encuentro, rollo como de esto de... 10 años, claro. 10 o 20 años después, con los del colegio, con los sí, claro. ¿sabes? Que empiezan a mirar, ay, madre mía, cómo has cambiado, cómo tal. Pero, ¿sabes? Abel, he plantado la semillita y... La está criando, vale, ya. Ahora quiero como un baile de grabación, rollo ahí, quiero eso. Yo que conste que iba a hacer fuerza, Alex, con tu propuesta, pero creo que ya no hace falta. Y pese a que la complejidad obviamente pues está ahí, pero un poco volví al inicio cuando estábamos rompiendo el hielo, al inicio de la sesión. Yo es que daba por hecho que algo hacíais, porque a mí lo que me llega es que existe esa cercanía, ese cariño, es decir, esa sensación de piña y de grupo cohesionado, pese a que es todo online. Es decir, yo daba por hecho que algo había, con lo cual, si no lo hay, pues muy buena idea que vaya. Pero bueno, sí queda eso. Que no hagamos de manera diaria, ¿no? Pero sí que podría, pero yo creo que puede ser algo muy guay si en vez de, o sea, lo hacemos algo como más emotivo, ¿no? O algo así... que sea algo como que no quede a lo mejor encuentro de redes no sé cuánto de tal, no, algo como no, que no suene académico. Exactamente, que no suene académico y a lo mejor pues mucha gente, estoy pensando en mucha gente que ha hecho el grado, que luego ha hecho el CECIP, o gente del perfil de Alba como o Yasmina, o sabes, Cristóbal, pues, de esta gente, sabes, que tenemos a lo mejor que son muy implicados y yo creo que podría montarse una muy bestia. Tendríamos que avisar incluso hasta al alcalde. y montar, Joaquín, un operativo en Elche, porque si nos juntamos aquí 200 personas, ¿sabes? Que esto no es broma, que yo recuerdo en el CECID que teníamos que avisar a cafetería, cuando está la cafetería de Altavi, la anterior, que teníamos que avisar cuando venían nuestros estudiantes del CECID, porque era una marabunta la que se juntaba ahí en Altavis. Y se quedaban sin existencia. Sí. Y luego las calles del Che daban miedo. ¿Sí o no? Parece que estás hablando de hooligans y no de policías. No, pero por cantidad, es decir, es una ciudad grande, pero sí que es verdad que cuando de repente te aparecían 300 personas, incluso años a lo mejor 350 en la misma fecha. Claro. O escucha, y los años esos que teníamos 170 por curso, ¿tú te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. Pues... se veía gente donde habitualmente no se veía gente, era eso. Claro, no, tú que vives aquí en Elche, Joaquín, ¿a qué esas semanas se notaba? Sí, sobre todo yo veía mucho la universidad y en todo lo que rodea la universidad, pues veías gente o sea, había gente donde habitualmente no había gente. O sea, yo llegaba al parking y aparcaba, pues esa semana no. Claro. Y en la cantina en la cantina tenías que pensártelo para entrar, porque hay muchísima gente, claro. Pues sí, podemos montar, ya os digo que vamos a salir en las noticias, ¿eh? Sí. Pues nada, lo trabajamos, sí. Contamos con vosotros, ¿no? Sí, claro. Pues nada, Ale, ya has abierto la caja de Pandora. Abel. Nada, discúlpame, Zora, es que estaba buscando el pulgar y en lugar de dar el pulgar le he dado la mano. No pasa nada, le puedes dar el pulgar a la mano y lo que quieras. Al like. Pues nada, yo creo que no podemos terminar de mejor manera montando una fiesta madre del amor hermoso, ¿no? Así es. ¿Cuántos años lleva el grado, Zora? ¿Qué? ¿Cuándo empezó el grado? El grado 2018. Empezó en el 2018. Lo he mirado a ver si llegaba al 10 aniversario. Claro, lo he mirado ya. Quedan 2 años para el 10 aniversario. Bueno, escucha, los años pasan así, ¿eh? Eso es verdad, pero sí que es cierto que los 2 años pasan rápido.
y creo que podría ser un bonito evento para celebrar esos 10 años. Sí, me parece guay. Así que, y tenéis, bueno, tendríamos que ponernos en contacto con todos, porque no todos son alumni. Ya los detalles los concretamos. Yo ya he hecho mi función ahora de ponerlo ahí. Ya hablaremos. Vale. Estoy ya. Sí, pero tú, hoy en día con redes sociales y además lo que estamos hablando de la red, qué fácil es que la gente pues se lo diga. Tú lo puedes, es lo de siempre. Tú solo dices a 10 y esos 10... Yo creo que en este grado iba a ser más fácil que en otros porque seguro que se han mantenido muchas de esas redes, porque ya es lo que decíais, que ya se crean online. O sea, ya sabes que para mantener el contacto lo tienes que mantener online. Cuando vienes presencialmente, pues con algunos a lo mejor mantienes el contacto online luego, pero no con todos. Entonces, yo creo que podríamos llegar a mucha gente. Y además, dado que es un grado online, esto de revisar el correo y estas cosas, yo creo que lo llevarán mucho mejor que los de los grados presenciales. Escucha, discrepo con algunos, pero bueno. Pero sí, la verdad es que puede estar muy, muy, muy chulo. Así que, nada, ya os iremos informando. Vamos a ver cómo lo organizamos, Ale y Abel. Y tenemos tiempo, pero esto pasa rápido. Pues nada, con esto finalizamos las jornadas de empleo de este año. Como siempre, un verdadero placer contar con vosotros para la organización, Abel y Alex. Gracias, Marieta, por estar siempre ahí apoyando con el tema de los másteres y del doctorado. Y, por supuestísimo, 1000 millones de gracias a cada uno de los intervinientes, porque sin vosotros estas jornadas no serían imposibles celebrarlas, porque sois vosotros los que hacéis que estas jornadas pues se puedan seguir realizando, porque sin café, sin comida y sin nada, y aún así aquí no podemos estar más agradecidos. Y por supuestísimo también a todos los asistentes que estaban interesados en escuchar pues vuestras intervenciones. Así que pues nada, cerramos y clausuramos las jornadas. Y gracias, Sergio, que por fin, menos mal que te has podido conectar, que ya cuando te he leído digo, madre mía, no me digas. Así que me alegro que al final hayas podido estar con nosotros. Y nada, lo dicho, nos vemos el año que viene y en 2 años de fiesta por Elche. ¿Vale? Gracias por todo. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.